Bueno, bienvenidos amigos del canal. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Millán y Mardia Guerrero. Si quieres aprender a cómo gestionar la ansiedad, no te vayas y espérate al final porque nos van a dar una serie de consejos súper interesantes. Ellos tienen un canal que se llama Psicología y Espiritualidad, que te recomiendo que visites y que le des a me gusta. De hecho, este es un vídeo compartido y estamos grabándolo a la limón, así que hay otra versión de este vídeo que puedes ver en su canal hablando sobre mindfulness y educación. Ellos son una pareja súper deliciosa, de la que se aprende en cada momento y en cada palabra que hablas con ellos. Y te vas a dar cuenta de que es muy fácil enamorarse de ellos. Así que nada, os presento Rafa y Mardia. Saludad a nuestros amigos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Pones el listón muy alto y generas mucha expectativa, así que no sé si sabremos estar a la altura. Gracias, Antonio. Bueno, pues Rafa y Mardia son dos personas muy especiales. Rafa, psicólogo, ella es profesora, pero también historiadora. Ambos tienen varios libros publicados súper interesantes, de los que hablaremos algo durante este encuentro que tenemos esta tarde. Y esta tarde vamos a hablar un poco sobre la ansiedad. Entonces yo voy a preguntaros, os dejo así abierta la pregunta de ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Y tú me lo preguntas, Antonio. Pues bueno, no sabría responderte, o al menos no sabría dar una respuesta unívoca, porque ansiedad pueden ser, como casi siempre ocurre en psicología, muchas cosas, ¿no? Yo sostengo la tesis, y bueno, con casi todos los psicólogos y gran parte de psiquiatras, que las enfermedades mentales ni son enfermedades exactamente, ni son mentales. Son más bien problemáticas vitales o anímicas, y como cualquier problemática vital o anímica, la causa puede estar, o la causa de mi sufrimiento puede estar en cualquier espectro del ámbito de mi vida o en cualquier dimensión de mi existir. Puede haber un problema en la relación con mis padres o en la infancia, puede haber un problema en cómo me relaciono con los demás o conmigo mismo, en lo laboral, en la búsqueda del sentido de la vida, en cualquiera de los niveles en los que va transcurriendo simultáneamente mi existencia es donde se puede dar el problema. Y la ansiedad sería un efecto de ese problema. Un problema que hay para mí en cómo se suele entender un poco mal el concepto de ansiedad es que se suele creer que la ansiedad es la causa del problema, y entonces cuando yo voy al psicólogo o al psiquiatra y me diagnostica trastorno por ansiedad generalizada, por ejemplo, digo, ya sé lo que me pasa, ya sé por qué estoy mal y por qué estoy nervioso o por qué tengo angustia, es que tengo una enfermedad que se llama ansiedad, cuyo efecto o cuyo síntoma es este malestar. Pero yo más bien lo entiendo al revés, y lo que yo veo en mi terapia día a día, después de más de 12 años de experiencia clínica, es que la ansiedad es más bien el resultado o el efecto de un problema vital y no el problema mismo. ¿Y qué problema vital, básicamente? Perdona que le pregunte yo, Antonio. Claro, estamos acostumbrados en el canal. Me parece que le ha faltado un poquito de concreción. Es que quiero también que dialoguemos. Pues mira, hay muchos problemas donde puede estar la ansiedad. Puede estar, como decía, en cualquier ámbito. Uno de los que más habitualmente encuentro en terapia está relacionado con el miedo, y mucha gente viene con una especie de ansiedad relacionada con el miedo a la muerte o con el miedo al dolor y al sufrimiento, aunque podríamos resumirlo en miedo a la muerte, porque la muerte es como el monstruo final del videojuego, ¿no? El miedo detrás de todos los miedos. Entonces, cuando hemos ido escarbando, recuerdo por ejemplo una chica que era una especie como de Barbie, ¿no? Era una chica adolescente con una salud perfecta, que hacía deporte, perfectamente adaptada al mundo social, con un montón de amigos, seguidores en Instagram, y estaba además muy empadrada, ¿no? De hecho, solamente tenía ataques de ansiedad cuando estaba delante del padre, ¿no? Y esto ya me parecía muy significativo. Entonces ella de repente le venían estos ataques de pánico o de ansiedad y pensaba que iba a morir. Entonces el padre rápidamente la metía en el coche, la llevaba al hospital, donde le daban un Tranquimacin, un Valium, le decían que era un problema de simplemente, entre comillas, ansiedad, y que se fuera para casa, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo, cuando ella venía con el ataque, le decía, no te preocupes, eres una chica joven y sana, no te vas a morir, te queda mucho tiempo de vida, ¿no? Sin embargo, cuando vino a terapia yo lo enfoqué al revés, y ella empezó a tener un ataque en mi consulta, lo cual es relativamente frecuente, y me decía, es que siento como que me vienen así taquicardias, que me va a pasar algo, me voy a morir, y yo le dije, claro, te vas a morir, no sé si será ahora o dentro de unos años, pero te vas a morir y no puedo garantizarte que no te mueras ahora mismo, ¿no? Y de repente eso la tranquilizó, ¿no? Un fenómeno
casi paradójico. Cuando ella de repente me dice, es que eso, me decía la chica, eso no me lo ha dicho nadie, ¿no? Que me puedo morir. Digo, claro que te puedes morir, ¿no? Y eso, poner las cosas en su sitio la tranquilizó. Y lo que había detrás de este caso y de muchos otros casos que he encontrado parecidos, como de ansiedad relacionada con el miedo a la muerte, no es tanto el miedo a la muerte como lo contrario, el miedo a la vida, a una vida no del todo vivida o vivida a medias, miedo a que me llegue la muerte cuando ni siquiera he empezado todavía a vivir de verdad. Es decir, cuando no estoy siendo fiel a mí mismo, si estoy de alguna manera traicionándome a mí mismo, no estoy llevando una vida verdaderamente auténtica, lo cual lo convertiría en un problema más bien existencial o casi espiritual, entonces tengo ansiedad. Pero no quiero ser yo el único que hable. Ahora ya, a ver qué opina de la ansiedad Mar Díaz. Es que es tu tema. Yo no tengo pacientes, entonces lo único que... Y tampoco he tenido así ansiedad, que yo sepa en mi vida. Entonces, mi experiencia con ese tema solo es de personas familiares o amigas que han tenido esas experiencias de ansiedad, ¿no? Entonces tampoco tengo mucho que aportar al tema. Lo que sí veo es que normalmente, y de los pocos casos que conozco, se da algo que podríamos llamar lo contrario a un horror vacui, que decían en el barroco, ¿no? Que lo llenaban todo de cosas. ¿Para qué? Para no enfrentarse al vacío, ¿no? Hay una especie de... conozco gente que pues tiene citas constantemente, queda con amigos todo el rato, se llena todos los huecos de la agenda, no vacía nada. ¿Por qué? Porque hay como un miedo al silencio, un miedo al vacío, o un miedo, en el fondo es un miedo al ser, ¿no? Es un miedo al ser, y como se da ese miedo para no afrontarlo, lo que haces es como ocuparte completamente y tener relaciones todo el rato y llamar todo el rato a gente y estar de acá para allá sin parar, ¿no? Algo así. Y entonces, digamos que como lo que planteas tú de terapia, de hacer lo contrario, decir, claro que te vas a morir, pues a mí me parece en ese sentido muy enfrentarles muy a ese horror claro. vacui. Sí. Hay un estudio, cojo otra vez la palabra, hay un estudio en psicología cognitiva en el que se mete a la gente en una habitación vacía ofreciéndole una pequeña cantidad de dinero si se quedan, no recuerdo cuánto tiempo era, pongamos media hora, no mucho tiempo. Entonces la mayoría de la gente acepta, me dan 40 euros por estar media hora aquí sentado en una habitación vacía sin hacer nada, sin teléfono móvil, sin pantalla, por supuesto, y al cabo de 10 minutos entra un asistente y dice, bueno, si quieres te puedes ir ahora, pero en vez de 40 euros te damos 5. Y un gran porcentaje de la gente lo acepta porque no soportan estar en esa situación de verse a solas consigo mismos, ¿no? Del horror vacui, de la habitación vacía. Podríamos decir que también sea un símbolo a lo mejor de un corazón vacío, ¿no? Y aquí encajaría muy bien la línea del canal de Antonio sobre el mindfulness. Y hay otra versión todavía más hardcore de este mismo experimento en el que solamente se puede hacer una actividad en la habitación, que es darle a un botón que te da una pequeña descarga eléctrica. Pues un gran porcentaje de la gente, creo que más del 50% en el caso de los hombres, de los varones, porque las mujeres lo llevan mejor, le dan al botón un montón de veces y algunos, no recuerdo qué porcentaje era, pero era sorprendentemente alto, les daban decenas o cientos de veces al botón con tal de hacer algo, preferían darse descargas eléctricas antes que verse enfrentados al vacío de sí mismos, ¿no? Caray, qué ansiedad, ¿no? Así es. La verdad es que este enfoque es muy novedoso, ¿no? O interesante, porque normalmente cuando se habla de ansiedad, pues en el plano que tú acabas de comentar, ¿no? De verlo como algo que es simplemente físico, ¿no? O psicológico, pero como algo mecánico y que se quita o se alivia con algunas actividades físicas o con pastillas. Y la verdad es que este planteamiento de hacer un repaso de tu vida, un reenfoque de prioridades de alguna manera y de conexión contigo mismo, yo creo que sería muy interesante y que aliviaría no solo la ansiedad, sino que cualquier otro malestar psicológico que tuviéramos. Yo creo que realmente es la piedra de toque. Pero aún así voy a insistir, porque tenemos confianza, y te voy a decir, pero hay personas que después de haber pasado pues una situación traumática o de haber estado en un periodo de una actividad muy muy alta, etcétera, termina la causa, o un divorcio, imagínate, ¿no? Termina la causa que causaba esa alteración, esa ansiedad, y es como que el cuerpo continúa con ella, ¿no? ¿No te encuentras en alguna ocasión eso? Que es que ya simplemente como un aprendizaje que tiene el cuerpo o la mente, ¿no? De ir siempre acelerado, de sentir miedo por todo. Claro, cada caso es único, ¿no? Para mí la psicología siempre es un paradigma de n igual a 1, ¿no? Cada persona es un mundo y un universo. Yo como psicólogo, cuando conozco a alguien nuevo, siempre es la misma sensación, ¿no? Como una nave espacial que aterriza en un planeta alienígena y nunca sé qué me voy a encontrar, qué flora o qué fauna o qué población voy a encontrarme en ese caso. Habría que ver el caso concreto, pero claro, ¿no? Que
la ansiedad o la angustia o el malestar o el dolor o el sufrimiento emocional de cualquier tipo se pega al cuerpo, ¿no? De hecho hay un libro muy interesante que es El cuerpo lleva la cuenta, que trata justo y específicamente este tema desde una perspectiva muy completa, muy holística y muy interesante, de cómo de esas problemáticas se pegan al cuerpo y hay que trabajar con el cuerpo también, ¿no? Como algo que hacemos en terapia, y a veces basta un enfoque mindfulness también en el que seamos capaces de aceptar y acoger ese dolor y ese malestar una y otra vez, profundizando en ello y entendiéndolo también, porque hay que abordarlo desde todas las perspectivas a la vez, como para irlo cogiendo. Desde luego, lo que yo no me quedo es con lo que podríamos llamar el paradigma del piano de cola, que sería como yo voy un día caminando alegremente por la calle, igual que me puede caer un piano de cola en la cabeza, yo no tengo responsabilidad ni culpa de nada, pues me viene un ataque de ansiedad o una depresión o un problema y yo aquí no tengo nada que ver. Yo no creo que sea así, sino que las problemáticas emocionales tienen una biografía, al contrario que las enfermedades. Puede que una enfermedad orgánica sí que tenga algo de azaroso y que simplemente pues lo he pillado y ya está. Entonces, bueno, he tenido esa mala suerte y ahora pues tendré que tratármelo de una manera médica y yo no tengo una responsabilidad directa en lo que me pasa. Pero en las problemáticas y trastornos psicológicos y emocionales sí es así, y eso son buenas noticias porque implica que también puedo hacer algo para cambiarlo, y tomar esa responsabilidad es lo primero para salir de ahí. Sí, también, Antonio, lo que dices, no sé si lo he entendido bien, pero dices, bueno, a lo mejor la causa de la ansiedad era el matrimonio y entonces ya se divorcian y la ansiedad sigue ahí. Yo creo que muchas veces consideramos que nuestros problemas son como aquello que vemos, pero en el fondo eso es lo más superficial, es decir, ¿por qué has llegado a esa situación en ese matrimonio? ¿O por qué has llegado a tener un matrimonio así? Es decir, las causas casi siempre están más abajo, son causas mucho más profundas y no tienen tanto que ver con lo relativo de la existencia, con tener un trabajo u otro, con tener una pareja u otra, con tener una situación económica u otra. Normalmente son problemas que se afrontan yendo más a fondo dentro de la persona, que tendría... No depende tanto de las circunstancias relativas. Me ha preocupado mucho esto que has dicho de que la causa de la ansiedad es el matrimonio. No, porque ha dicho él un caso, ha hablado... Ya, pero es el ejemplo que se te ha ocurrido, ¿eh? Que no, que es el ejemplo que ha dicho vale, Antonio. Está bien. Está bien, es mi culpa. Y vamos, Rafa y Mar Díaz, además de ser unas personas encantadoras, como ya estás comprobando, de ser, como ya te he dicho, deliciosas y sobre todo muy buena gente, son muy generosos, y ya nos han visitado en el grupo de Facebook donde hemos estado haciendo emisiones todo este tiempo y que ahora se han mudado a la fanpage de Antonio Castellón, han participado y la verdad es que les ha encantado, ¿no?, a todos los amigos que nos acompañaron esa tarde. Y además de eso, pues son eruditos de la psicología en el caso de Rafa y de la espiritualidad en el caso de Mar Díaz, ¿no?, que es una estudiosa de Santa Teresa y tiene varios libros sobre sufismo súper interesantes. Y de hecho, Rafa, acabas de sacar ahora mismo uno, ¿no?, llamado Cómo ser sufí y morir en el intento, que la verdad es que lo tengo encargado y estoy esperando que me llegue para terminar de devorarlo, pero cuando lo tuve en las manos y estuve observándolo, vi que en la tercera parte precisamente trataba la ansiedad desde un punto de vista sufí. Entonces, ya para ir acabando, te voy a preguntar por algunos consejos o algunas herramientas, algunas estrategias que pueda tomar una persona que tiene ansiedad. Wow, caray. Bueno, yo voy a responder desde la parte de la psicología y así le damos tiempo a Mar Díaz para que piense una respuesta desde el ámbito de la espiritualidad, porque también nosotros sostenemos en nuestro canal que el ser humano es una unidad, es una totalidad, de alguna manera somos un microcosmos donde está contenido el macrocosmos, entonces todo tiene que ver con todo, lo cual significa que al final todas las cosas son un problema de orden o de origen espiritual, porque la espiritualidad, como la entendemos nosotros, sería precisamente esa cualidad unitaria que lo acoge todo o que lo convierte todo en una única cosa, ¿no? O también podríamos decirlo en un lenguaje más actual, casi trending topic espiritual, la espiritualidad sería lo no dual, ¿no? Entonces no podemos separar lo psicológico de lo espiritual. Precisamente, como bien dices, ¿no?, la tercera parte final de mi libro va sobre esto, una psicología sufí, ¿no? ¿Qué me aporta a mí el sufismo a la psicología o qué podemos aprender de la psicología para el sufismo? Aquí siempre recuerdo al maestro sufí Javad Nurbakhsh de la orden Nematolai, que era iraní y era también psiquiatra, y muchas veces le preguntaban por este tema, le decían, siendo usted psiquiatra y maestro sufí, es una cosa muy interesante, la psiquiatría le habrá ayudado mucho en su trabajo sufí, ¿no? Y él normalmente se reía, hay alguna entrevista que se puede encontrar en internet, y decía, no, la verdad es que si hubiera sido futbolista hubiera dado exactamente igual, ¿no? Él ponía siempre por delante ese plano espiritual, ¿no? Y así la psicología quedaba como subsumida, digamos así, en el sufismo. Para mí la clave del sufismo, y también podríamos decir de una psicología bien entendida, sería precisamente esa, que somos uno, que hay una unidad
y que hay una especie de centro vital en torno al cual tenemos que orbitar. Entonces es muy importante preguntarse cada uno de nosotros qué está poniendo en el centro. Y una manera de hacerlo, ya que Conal va sobre mindfulness, sería precisamente desde la atención. ¿A qué estoy prestando atención? Aquello a lo que presto atención es a lo que amo, o en un lenguaje podríamos decir tradicional, es lo que convierto en un ídolo, ¿no?, al que yo estoy idolatrando. Entonces, ¿cuáles son mis ídolos? El teléfono móvil, ¿no? Como decía Pablo Dors un día, es que hay gente que lo primero que hace por la mañana y por la noche, el primer pensamiento y el último es para el teléfono móvil. Nada más levantarse lo miran, al acostarse lo vuelven a mirar, parece que están enamorados del móvil. Estoy enamorado de mi móvil, estoy enamorado de mi imagen, estoy enamorado de, yo qué sé, del dinero o de la fama. ¿Cuáles son mis ídolos interiores a los que yo estoy sirviendo, ¿no?, al servicio de los cuales estoy, y cómo puedo limpiar esos ídolos para estar al servicio de lo que hay que estar, que sería como el centro o la totalidad? Pero esto lo va a completar mejor Mardía. No, es que él ha dicho ya lo que iba a decir yo, así que ya no hace falta que hable más. He pisado toda la respuesta. Básicamente iba a decir que cada cosa que nos conforma tiene su lugar. Y entonces hay que ser capaz de colocar cada cosa en su sitio. Y yo creo que casi todas las problemáticas psicológicas vienen de haber colocado las cosas mal y de haber puesto en el centro algo que no merece tener el centro. Si colocamos en el centro el vacío, el absoluto, aquello que está más allá de todo lo que podamos imaginar, aquello que nos da la vida y nos da la muerte, el sentido. Si colocamos en el centro el sentido, luego todo lo demás va poco a poco reorganizándose solo. Pero lo esencial es colocar en el centro aquello que merece estar en el centro y no colocar en el centro algo que es accesorio o relativo. Para mí esa sería la clave de la salud psicológica, y esto conectaría lo psicológico con lo espiritual. Yo digo en mis libros que el peor pecado filosófico y psicológico que hay, que es la madre de todas las problemáticas, es la sinécdoque, la terrible sinécdoque, que sería tomar la parte por el todo, tomar un aspecto parcial como algo total. Entonces la clave sería, como dice Mardía, pues que todo esté armonizado, que cada parte se reconozca como parte y que todo esté entregado al todo. No sé si es muy abstracto esto que estamos diciendo, pero esto sería como el consejo máximo que podríamos dar, ¿no? Y el consejo mínimo, algo súper concreto para cuando venga un momento de estrés o de ansiedad. Bien, Una mira, de cuando todas las estás cosas en que medio se de un ataque de ansiedad, nada puedes hacer, porque es como una especie de cerilla que se enciende y se tiene que apagar, ¿no? Como cuando empieza a encenderse una cerilla, se desencadena un proceso que tiene que completarse y que no se puede parar. Entonces tenemos que saber que la ansiedad sube en forma de U invertida y luego no puede más que bajar, así que lo mejor es afrontarlo, y a veces simplemente eso puede hacer que el ataque de ansiedad sea menor. Y si lo hago muchas veces, si confronto, ¿no?, y voy a por esa ansiedad sin intentar evitar ese sufrimiento que inevitablemente voy a tener muchas veces, pues cada vez va siendo más fácil y más llevadero. El trabajo hay que hacerlo antes, ¿no? Y entonces un consejo concreto podría ser, pues practica mindfulness, apúntate a la fanpage de Antonio Castellón, respira, ten atención, mira tu corazón y estate en el presente, porque la ansiedad siempre ocurre o en el pasado o en el futuro, en algo que ya pasó y que me preocupa, o en algo que puede pasar y me da mucho miedo. Así que respira, ven al presente, suscríbete al canal de Antonio Castellón y, y así puedes trabajar antes de que venga el ataque, ¿no? Que una vez que viene normalmente ya poco se puede hacer, excepto pasarlo lo mejor o lo peor posible, ¿no? Eso es, y sería pues estar a lo que tienes que estar, digamos, eso. Intentar escaparte lo menos posible. Si estás en tu vida cotidiana con tu marido, tu mujer, tus hijos, tu madre, tu padre, pues estar lo más centrado posible ahí. La respuesta está ahí y la llave está ahí. Y si estás con tus alumnos, pues la llave está ahí, no en lo que imagines, ni en lo que te pasó ayer, ni en las preocupaciones de dentro de 2 meses, ¿no? Sería como empezar o ponerse en camino de habitar hasta el fondo, poco a poco, aquello que te concierne. Y si ya que te suscribes al canal de Antonio Castellón, haznos el favor de visitar el nuestro, Psicología y Espiritualidad. Pues eso, por supuesto, es lo siguiente que iba a decir, es decir, que como ya ves, hablar con ellos pues, es súper agradable y al mismo tiempo muy instructivo, porque es lo que a mí me atrae de Mardía y de Rafa, es que son personas muy agradables, con las que te encuentras muy bien y con las que es muy fácil, personas con las que es muy fácil entrar en conversaciones bastante profundas, pero con mucha suavidad, ¿no? Es como aprender sin darte cuenta. Además, ellos, como ya he dicho, son eruditos y tienen un fabuloso canal que se llama Psicología y Espiritualidad, desde donde podemos aprender mucho, así que ya sabes, suscríbete a ese canal, suscríbete a este en el que estás viendo, Antonio Castellón, para que sigamos haciendo vídeos y sigamos compartiendo. Y ya unas palabras de despedida, Mardi y Rafa.
Yo para mí, la verdad es que estoy muy contenta de haberte conocido y de que estemos haciendo este intercambio, porque da gusto encontrarse por ahí gente con intenciones nobles, ¿no? Y siempre tengo la sensación, cuando te hemos conocido y lo que hemos ido leyendo, es de que hay una intención noble, ¿no? Y eso, para mí eso es previo a la técnica que usemos, es previo a la tradición en la que nos encontremos, y es previo a todo lo demás, ¿no? La intención. Y yo voy a volver al marketing para recordar que hay otra parte de este vídeo que está en nuestro canal. Si os ha interesado y queréis seguir viendo un diálogo con Antonio sobre mindfulness, lo podéis buscar. Pues nada, pues encantado de teneros aquí esta tarde y hasta el siguiente vídeo. Suscríbete y nos seguimos viendo.